Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy vamos a tratar un tema que preocupa a las familias cuando van a tener descendencia. Vamos a tratar un tema en el que el desarrollo de las tecnologías, el desarrollo del conocimiento ha hecho posible evitar muchos de esas sorpresas que te cambian la vida y que, bueno, a la postre solamente supone un cambio de vida, nada más, no otras cosas. Y hablo de esos problemas genéticos que derivan en síndromes, como el síndrome de Down, por ejemplo, cuando hay un nacimiento y aparecen personas que traen una carga genética con algún problema que luego se plasma en una vida diferente. Hoy se puede prevenir, y se puede prevenir en todos los ámbitos, incluso, por supuesto, en el de la reproducción asistida mucho mayor. Y por eso José Félix García España, el doctor García España, nos visita para informarnos de ello. Hablamos con el director de la unidad de reproducción asistida del Hospital El Ángel. Bienvenido, José Félix, bienvenido. Un tema que preocupa muchísimo a las familias, muchísimo. Cuando planean y planifican tener descendencia, siempre está ahí esa experiencia de otras familias que han tenido un niño con un Down, han tenido un niño... Ya lo del síndrome de maullido de gato casi ha desaparecido, ¿no? Pero no, sigue. Vamos, ha desaparecido o puede desaparecer igual que otro tipo de síndrome debido a los screening o a los estudios que se hacen previos. De la prevención. Exactamente. Pero no porque no estén ahí. Pero sigue igual que ha sido siempre. La incidencia es la misma, solamente que se detecta más de lo que se detectaba antes. Claro. Entonces, el síndrome de maullido de gato, que recuerdo que se diagnosticaba por teléfono cuando el niño lloraba, ¿no? Por un llanto específico que tenía, que va asociado a otras patologías mucho más graves. Pero eso, digamos, es un poquito el ejemplo, ¿no?, que acabas de poner. Entonces, esa preocupación que tú relatabas, que es cierta, nosotros la encontramos en dos niveles, o yo por lo menos la puedo encontrar en dos niveles. Por una parte, la mujer que ya viene embarazada a la consulta. Entonces, a partir de ahí se organiza una serie de estudios, screening, que están protocolizados, que ahora comentaremos. Sí. O bien, la mujer que viene antes de estar embarazada. Sí. Bien porque viene a una consulta preconcepcional, doctor, yo me quiero quedar embarazada, y no tiene ningún problema, y en esa primera consulta ya se pueden investigar o ver cosas, o bien porque nos viene porque tiene un problema de infertilidad y la vamos a tratar. Entonces, ya en ese primer problema, en ese primer momento, cuando tú hablabas de prevención, ya en la misma historia puede empezar a ver que ahí puede existir algún tipo de herencia. En la propia historia. Por ejemplo, una mujer joven que viene ya sea por reproducción o consulta preconcepcional, que le haces una ecografía y ves que los ovarios tienen muy pocos óvulos, que parecen unos ovarios de una mujer mucho mayor, que tiene una reserva ovárica muy baja, pues eso podría estar relacionado con una patología, un problema cromosómico que se llama X frágil, por ejemplo. Entonces, es una manera ya de detectarlo y pedir a esa mujer antes del embarazo o en el proceso de preparación de una fecundación in vitro o inseminación, una analítica de X frágil. Eso X frágil, para los que no lo entiendan, pues viene, por ejemplo, del cromosoma X. La mujer tiene 2 cromosomas X, pues a través de las generaciones le va faltando material genético a ese cromosoma X y de generación en generación no va ocurriendo nada hasta que da un salto cualitativo a la siguiente, donde aparece un hijo con deficiencia intelectual, etc. Entonces eso se puede más o menos intuir. No quiere decir que toda mujer que tenga una baja reserva ovárica joven tenga que tener ni muchísimo menos un X frágil, pero se ve asociado. Otra en la misma línea con el varón, pues un varón que tenga una azospermia viene a la unidad de reproducción, o muy pocos espermatozoides. Azospermias que tiene pocos espermatozoides. Ninguno. Ninguno. O muy pocos. Entonces, eso puede ir asociado a otra patología, que a lo mejor es más conocida por el público, que es la fibrosis quística. La fibrosis quística va asociada muchas veces a una falta de deferente. El deferente es ese conductito que lleva a los espermatozoides desde el testículo por la próstata hasta el pene. Entonces, se puede explorar al varón, en ese caso se debe, e incluso pedir las mutaciones más frecuentes de fibrosis quística por si ese señor fuera portador o lo sufría de una manera muy leve, ya que la fibrosis quística se puede padecer con un rango muy amplio de importancia. Luego ahí ya tenemos, porque dentro de la importancia que la gente daba, simplemente por la historia clínica, al ver el paciente ya lo empiezas a ver. Pero hay algo todavía más importante. Para nosotros ahora toda pareja
que viene a la unidad de reproducción le informamos de lo siguiente. Le decimos esto, mire, siempre ahí tenemos, si las habréis visto en televisión, las enfermedades raras. Enfermedades que denominamos la mayoría de ellas que son recesivas, la mayoría de ellas son enfermedades, y yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, yo de mi padre he podido recibir un gen bueno de una enfermedad y uno malo de mi madre, por ejemplo. Yo soy un portador sano, nunca voy a tener una enfermedad. Pero si mi mujer llegáramos a tener la mala suerte de que tiene exactamente el mismo problema que yo, o sea, que es portadora de lo mismo, un 25% de nuestros hijos podrían salir enfermos, ya que le podemos dar yo el bueno y ella el bueno, sería un niño sano, yo el bueno y ella el malo, portador sano, pero en un 25% de los casos podríamos tener un niño con una enfermedad rara, con una enfermedad recesiva. Y para esto, hoy día existen una serie de baterías analíticas de sangre, donde, por ejemplo, nosotros ofrecemos pues, una batería de 15 enfermedades, o otra batería de las más frecuentes, las con más incidencia en la población, y otra de 300. 300. 300 enfermedades, y no son todas, puede haber 2000 o muchísimas más, pero sean ahora mismo la batería que está más o menos disponible. De 300 que son las más frecuentes, dentro de las más frecuentes. Bueno, ya las más frecuentes están seleccionadas por incidencia o prevalencia en la población, esas 15, ¿no? Las otras tendrán, estamos hablando de enfermedades raras, que a lo mejor muchas de ellas son 20 casos de enfermos en toda España, y se habla de cómo se puede luchar contra esa enfermedad rara y hay asociaciones de toda esa enfermedad rara. Pues, realmente la lucha, una vez que se ha producido esa enfermedad, es muy difícil luchar contra ella. Ya curarlo es paliativo de que ese niño o esa niña que sufra ese problema genético, hereditario, pues curarlo no lo vamos a poder curar, claro, es prevenirlo. Entonces, en estos casos tiene que hacerse la madre, primeramente, la analítica. Si ella es un 80% de nosotros somos portadores de algo, o sea, no es una cosa rara, lo raro es coincidir. Entonces, si la madre es portadora de algo, de dos, pongamos, no sé, una enfermedad de galactosemia, pues entonces el padre se tiene que hacer el análisis nuevamente para ver que él no tiene, es portador de lo mismo, él puede ser portador de otra cosa. Así nunca, y si no se reúnen los dos no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y si son los dos portadores de lo mismo, pues ahí ya interviene el genetista para dar la gravedad del caso y qué posibilidades tiene de tener un niño enfermo y qué posibilidades hay de evitarlo. Donde ahí entra el papel del ginecólogo en reproducción. Porque hay que explicar a la paciente que una vez, suponte que son unos padres que saben que portan algo, sí, ¿de acuerdo? Sí. O lo han averiguado por las analíticas que se le hacen. Y ellos deciden que no van a hacer nada y que van a tirar para adelante y ya lo averiguarán luego, una vez embarazada. Y si viene el niño mal, ellos decidirán abortar. Nosotros, como especialistas, no podemos intervenir. No podemos ayudar a que, sabiendo que en la descendencia puede tener una enfermedad grave, nosotros facilitar eso. Si ellos ya quieren ir a su casa y tener el hijo por su cuenta, ahí no te puedes meter, pero no. Tenemos que intervenir siempre y cuando pongamos el medio, si existe, para remediarlo. Y ese medio, si es posible, es el diagnóstico genético preimplantacional, que es una fecundación in vitro, donde una vez que tenemos los embriones... Sí. Primero hay que hacer la fecundación. Primero hacemos, exactamente, se le saca los óvulos de la mujer. Porque ya se ve cuando se han unido los dos gametos. Claro. Y entonces ya se sabe que los óvulos de la mujer, como hemos explicado muchas veces, los espermatozoides del varón se han fecundado en el laboratorio y días más tarde, al 5.º día, por ejemplo, se saca un grupito de células y se analizan cada embrión a ver cuál viene con esa enfermedad determinada y cuál no. Y para seleccionar aquel que no traiga esa enfermedad. Eso no es muchas veces muy simple, es complicado, hay que hacer estudios a los padres o a la madre o al padre, depende de quién sea portador, en la familia, también buscar quién ha padecido esa enfermedad o quién puede ser portador, para detectar cuál es la mutación que origina esa enfermedad. Me explico. Volvamos a la fibrosis quística. La fibrosis quística hay una alteración en un gen, pero dentro de ese gen, que para los que nos estén oyendo, acordémonos del ADN, que se busca, es una doble hélice, una tira larga, con mucha información, muchos nucleótidos dentro. La fibrosis quística tiene 200 puntos, ahí lo tenemos, ahí está. Pues de esos colorines que se ven ahí, 200 puntos, 200 mutaciones, en 200 sitios de ese gen,
puede haber alteraciones que como consecuencia de esa de la fibrosis quística. Luego muchas veces el gen entero no se puede estudiar, porque entonces se estudia, por ejemplo, en la fibrosis quística habitualmente las 50 alteraciones, mutaciones más frecuentes, porque las otras 150 son muy raras y que ya coincidan no. Entonces, esas mutaciones que estábamos hablando, el genetista tiene que saber cuál es, qué mutación es exactamente de cada enfermedad, para poderla identificar. En esta familia tienen tal mutación, para saber qué tienen que buscar en el embrión, porque no pueden buscar todas las mutaciones, tienen que ir derecho al grano y buscar cuál es la mutación que en esa familia se da. Entonces, eso no es fácil, hay que hacer un estudio de informatividad que se llama, mandar sangre, si es posible, de los afectos de esa enfermedad al laboratorio de genética, que pueda sacar y concluir y tener previsto las ondas para después poder estudiar los embriones. Y es más, no todas estas enfermedades que estamos estudiadas, hay algunas que ya hay una lista donde directamente hacemos el diagnóstico genético. Pero si nos viene un caso nuevo, he tenido algunos recientemente, hay que hacer pues, una cantidad de requisitos enormes, de escribir el caso, pedirle permiso a través de la Junta de Andalucía a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida Madrid, que dé la autorización para hacer eso. Es decir, que los pasos están ahí, pero están muy restringidos por comité de ética y comité de sabios de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida para saber cuándo se puede hacer y cuándo no, porque hay enfermedades dentro de todas estas que hemos hablado que no son tan graves y que el niño no puede llevar con intolerancia a algo y no hace falta o no se debe hacer este tipo de cosas, ni está indicado una interrupción del embarazo ni nada. Luego hay que mirar caso a caso y tenemos nuestro genetista de cabecera, en nuestro caso el doctor Joaquín Rueda, el profesor Joaquín Rueda, de la Universidad de Alicante, que es el de nuestra unidad, al cual es el que constantemente tenemos una comunicación con él y nos da informes de cada caso cómo tenemos que actuar. Claro, estamos ante, digamos, un abismo ético, en el sentido en que lo que acabas de decir es muy interesante. Estas alteraciones pueden tener una modificación o una, digamos que una acción sobre la vida de la persona irrelevante, y por ello no quiere decir que vaya a sacrificarse ese embrión, ¿no es eso? Exactamente, hay enfermedades gravísimas, que sí, que hay que hacerlo. Que puede dejar al niño afecto en silla de ruedas y morir por debilidad muscular, etcétera, en pocos años, y otros donde la persona puede llevar su vida más o menos con ciertas restricciones adelante bien, como lo han llevado otros de su familia. Entonces eso hay que valorarlo, claro, y hay que, cada enfermedad, en fin, pero es muy complejo eso, ¿eh? Complejo sobre todo cuando estamos en esa prevención antes del embarazo y hay una intervención por parte del especialista, el cual, si no está seguro o no sabe el terreno que está pisando, puede, como he dicho, favorecer el ayudar a una pareja que tenga una enfermedad genética, sin saber que debe de actuar de otra manera. Es decir, porque, como te digo, si la pareja dijera, no, usted, doctor, esto cuesta mucho dinero, no lo vamos a hacer, haga usted la fecundación in vitro, pero sin hacerme diagnóstico genético, yo eso no lo puedo hacer. Esa es la diferencia. Si ustedes se quieren quedar en su casa, yo ahí no le voy a poner un guardia civil en la puerta para que no tengan relaciones sexuales, pero no podemos intervenir si no hay, antes pongo los medios para poder evitar, siempre y cuando existan esos medios para poderlo evitar. Claro. Entonces, eso, cuando hemos empezado con los estudios genéticos, estamos hablando cuando todavía la pareja no se ha quedado embarazada, ¿de acuerdo? Pero después tenemos ya el segundo paso, y el más frecuente, que es cuando ya la pareja viene embarazada de 7 o 8 semanas. Entonces ahí, hoy día, existe una serie de acciones para ver que el bienestar de ese crío, que va a venir bien. Entonces yo pondría, en primer lugar, siempre ya es muy conocido lo del triple screening. A la semana 12 se le hace una ecografía para medir el pliegue de la nuca, se le hacen unas analíticas y junto con la edad de la mujer y otra serie de valores se obtiene un porcentaje de un riesgo. Entonces, esa analítica nos va a dar un riesgo sobre síndrome de Down y otro, que es el del cromosoma 18, síndrome del cromosoma 21, una triploidía del 21, triploidía del 18, que es el Edward, es otro conocido.
Entonces, a esa pareja, claro, como el síndrome de Down y el de Edwards son los más frecuentes, y ahora estamos hablando de cromosomas, hemos dado un salto porque todo lo que hemos estado hablando antes eran genes. Genes. Para que nos entienda. El cromosoma es un conjunto. El cromosoma, dentro de los cromosomas que están ahí, tenemos millones de genes. ¿De acuerdo? Vale. Hemos dado un salto tremendo. Hablábamos cuando el diagnóstico genético es de monosómicas, enfermedades de un solo gen. De un solo gen. Aquí, cuando ya hablábamos de síndrome de Down, estamos hablando de un cromosoma entero, como está ahí en verde, repetido. Sí. Que es totalmente diferente. Bueno, pues para eso existe, como decíamos, el triple screening, la semana 12, donde a esa mujer le va a dar un riesgo. Eso lo tiene que entender. Me dice, mire usted, el riesgo por su edad, el riesgo donde hemos puesto el punto de corte, a partir del cual nosotros pensamos que puede haber un riesgo y hay que hacer amniocentesis, o como ahora vamos a comentar otra serie de pruebas, es en 1 en 270. Es decir, si una mujer tiene un riesgo después de eso, de sale 1 en 320, está fuera del rango de riesgo y no tiene que hacerse nada. Pero si le da 1 en 150, 1 en 70, entonces sí debe hacerse algo más. Claro. Y ese algo más tradicionalmente ha sido la amniocentesis. La amniocentesis consiste que es meterse dentro una agujita de la bolsa, con una ecografía, una agujita, y extraer líquido donde hay células del feto y de esas células obtener los cromosomas y saber cuáles son los cromosomas de ese niño. El problema de la amniocentesis es que al menos trae un 1% de pérdida de embarazos. Por poner la aguja dentro se pueden decir pequeñas hemorragias, infecciones, ponerse de parto a la mujer, romper la bolsa, un 1% se puede perder. Tiene su riesgo. Es por esto por lo que el test, el triple screening famoso, que todo el mundo acabamos de hablar, pone el rango en 1 en 270, es un rango estadístico. Porque si lo pusiéramos en 1 en 500, detectaríamos muchos más síndromes de Down. O más, no mucho más, pero más. Pero haríamos también muchas más amniocentesis. Y podríamos perder más embarazos sanos que síndrome de Down se podrían descubrir. Yeah. Y si lo bajamos mucho, haríamos poca amniocentesis, pero se nos escaparían muchos síndromes de Down. Entonces, es una manera que ha sido y es muy útil todavía a la hora de la detección, pero ya ese segundo paso, si hay riesgo, ya se está sustituyendo cada vez más por el test prenatal no invasivo. No sé si han oído hablar de ello, pero es una analítica sobre la semana 10 de sangre de la madre, por lo tanto no pone en riesgo para nada el embarazo. ¿Y tiene el mismo rango de efectividad que la amniocentesis? Exactamente, sí. Es es inocuo y lo que va a hacer ese análisis de sangre es detectar trocitos de cromosomas del feto o del embrión que ya están dando vueltas por la sangre de la madre. Se identifican en la sangre de la madre. Entonces hay una prueba que el investigador que lo descubrió fue un premio Nobel en su día, que es la multiplicación, la ampliación de ese material cromosómico para poderse estudiar. Es ínfimo lo que se encuentra, pero mediante una técnica se multiplica para poder estudiar eso que tenemos ahí. Entonces, pues se estudian, ya hay baterías donde te dicen, pues mire usted, el cromosoma 21, el 18, el 13 y los sexuales, y otros, cada vez existen otras baterías un poquito más ampliadas de 9 cromosomas o de algunas mutaciones específicas, etcétera. Entonces, eso es muy, exactamente, ahí lo tenemos, muy eficaz. Legalmente, si una mujer le sale, legalmente y en la práctica, este test prenatal no invasivo alterado, y dice, usted viene con un síndrome de Edwards, no puede, solamente con esa técnica no está permitido abortar, terminar el embarazo. Sí. Se tiene que hacer la amniocentesis. Lo que ocurre es que esa técnica es igual que la amniocentesis, y esa mujer sabe que se está haciendo la amniocentesis porque viene algo mal. Claro. No de la otra manera, que en una gran cantidad de casos era amniocentesis para confirmar que estaba todo bien, corriendo un riesgo. Claro, y esta prueba, que es una simple analítica de sangre, está al alcance de cualquiera. No está definida para grupos concretos. Tiene un coste, sí. Puede avanzar por aquí, puede andar, depende de dónde se lo haga o de las casas esto genética, 600 y pico euros, por ahí puede andar, a la hora de poder detectar eso. Entonces, por eso sí, porque el triple screening, siendo muy bueno, tiene falsos positivos y falsos negativos. O sea, es una aproximación bastante buena, pero se le escapan, detecta. Gracias a Dios, el triple screening, que es lo que la mayoría de las mujeres que nos estarán oyendo es lo que probablemente se hayan hecho y que se queden tranquilas que es un buen test. Gracias a Dios, el problema que tiene es que detecta, dice que hay síndrome de Down más veces y que después no hay. O sea, no se le suelen escapar. Yeah. Lo que suele ocurrir a la vez es que salga falsos positivos. Bien, para no liar, exactamente, falsos positivos y falsos negativos. Es decir, que si a la mujer le dice,
mire usted, hay riesgo alto, muchos de esos riesgos altos después se hacen la amniocentesis y no lo Y era. le dan una alegría que no es. Pero si el riesgo es bajo, rara vez después va a ser el síndrome de Down. Si Y en está la bien hecha la prueba. en la unidad de reproducción asistida allí en el Ángel, en que tú diriges, José Félix, todo esto lo informáis, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Como hay una información... Sobre todo, para ser honesto, sobre todo se informa de toda esa primera parte que hemos visto genética. Sí. Ya que el embarazo, una vez embarazada, Y ya decide, pasa a su ginecólogo o alguno de mis compañeros que... O yo mismo, y tras esa información, ¿quién decide en la pareja si lo hace o no lo hace? Sobre todo lo que estamos hablando, por ejemplo, por supuesto, es informativo y la pareja tiene la última palabra. Es decir, hay parejas que pueden decir, usted, yo no quiero hacerme nada. Como ni tu madre ni mi madre se hicieron nada. Yo no quiero enterarme de nada y si es un síndrome de Down, a su casa viene. Pero la tendencia será al revés, ¿no, José Félix? Efectivamente, la tendencia es al revés y todo el mundo está muy interesado en saberlo y compaginar el interés que tiene por el costo económico que algunas de estas cosas pueden tener. Pero interés tiene casi todo el mundo. Pero que es una libre elección y que, por lo tanto, una pareja puede no querer hacerse ni el triple screening, ni el test prenatal no invasivo o, por ejemplo, todas estas pruebas genéticas de que te he contado, damos un consentimiento, o sea, damos una información que es un consentimiento informado para decir, nosotros le hemos explicado, si usted se la quiere hacer bien, y si no, no, me lo deja firmar, pero que conste que yo le he dicho que esto existe, para que usted lo sepa y que no haya tenido falta de información. Pero esto es una cuestión libre, por supuesto. Claro, claro. Bueno, este mensaje yo creo que es muy importante. Existen una batería, como ha explicado, pormenorizadamente y además con una secuencia en el tiempo, desde que antes del embarazo hasta después, incluso con el embrión. Lo ha explicado genialmente el doctor García España. Existe hoy una batería de posibilidades de conocer cómo será en cierta medida, no totalmente, la genética que trae el futuro bebé. De ese grupo, como he dicho, de genética, efectivamente, en cierta medida, de estas baterías que son incompletas, es que no podemos abarcar todas las enfermedades genéticas que hay, o claro, hoy al menos no se puede. Pero entonces, la batería es muy amplia. Es amplia, está muy bien. Sí, es amplia, efectivamente. Está muy bien. Y bueno, nos queda, porque yo creo que nos queda tiempo, dentro de eso no debemos de olvidar el papel de la ecografía de alta resolución, porque hay otras alteraciones congénitas o incluso genéticas también, que dan alteraciones morfológicas en el feto que pueden ser detectadas por la ecografía, y de hecho se dan. O sea, el ecografista que no tienen tanta relación con la genética. Sí, la pueden tener. Por ejemplo, el más clásico, un síndrome de Down, hay veces donde el ecografista, al hacer la ecografía, pues de hecho, cuando hacemos el triple screening, mediante la ecografía medimos el pliegue de la nuca, que es más grueso en el síndrome de Down, o el tabique nasal. Los ecografistas especialistas o los ginecólogos especialistas en ecografía saben muy bien y van viendo signos indirectos que les pueden estar apuntando a ciertas alteraciones genéticas o cromosómicas. ¿Y qué se hace en ese momento? Normalmente, cuando ellos ven eso, informan a la pareja y normalmente una amniocentesis o un estudio genético para confirmar. ¿Y luego? Estamos hablando de eso, de la detección mediante ecografía de posibles alteraciones genéticas, pero la ecografía en sí misma también lo que va a haber son alteraciones morfológicas que muchas de ellas son congénitas. La diferencia es que no hay una alteración en los cromosomas ni nada, sino que no se ha formado bien el crío. Correcto. No tiene el labio, se lo tiene partido, o el paladar hendido, o el corazón, exactamente, en el corazón en el lado contrario, o una ventración de los intestinos, cualquiera de estas cosas que pueden ser detectadas y que pueden no estar asociados a nada cromosómico. Claro, eso decía. Entonces, es todo, por eso es el bienestar fetal, más o menos, de ese hijo que viene, que, bueno, cada vez los padres, por suerte o por desgracia, tienen que tomar más decisiones y verse sometidos a más, mira, ahí se ve muy bien, esa doble línea que se ve abajo, blanco-negro, que es el pliegue de la nuca, y verse sometido a cosas que antiguamente, pues... ¿Cuál? Lo señalamos, que me interesa. El pliegue de la nuca es este. Esta es la medida. Esta es la medida. Esta raya negra. Esta de aquí a aquí es la medida que se tomaría, que es uno bueno, la medida esa. La otra medida es el CRL, Chromosome Length, que es desde aquí hasta allí. Son las dos que se apuntan en la historia y se mandan al laboratorio junto con la analítica hormonal que se le saca a la madre. Ajá. Todo conjunto en un programa informático da un riesgo, que es el que hablamos antes, que si era mayor de 1 en 270 el riesgo,
se indica pruebas más avanzadas como la amniocentesis o el test prenatal no invasivo. ¿Y esto se hace hasta qué tiempo? El test prenatal, el triple screening se suele hacer sobre la semana 11-12. 3 meses. Alrededor de semana 12. 3 meses. Sí, la amniocentesis, y hay otra prueba que es la biopsia corial que no hemos nombrado. La amniocentesis se hace sobre la semana 15 y la biopsia corial, corium, Sí. es la placenta. Las es vellosidades un pellizquito, que chupan. una biopsia que se le toma a la placentita y se puede hacer anteriormente a través del cuello. Otros especialistas, yo no me dedico a eso, Sí. lo hacen con una punción a través del abdomen o a través del cuello. Toman ese piquillo y ese tiene la ventaja que se puede hacer antes. En manos expertas tiene el mismo riesgo que la amniocentesis y cuando, ya digo, no soy especialista, si algún compañero que me corrija, pero por la experiencia que he tenido, se pueden estudiar otras enfermedades genéticas o más a fondo cuando se hace biopsia corial. Normalmente las biopsias coriales se suelen hacer cuando ya se están buscando enfermedades más determinadas. Porque y que hay que la investigar historia más. Indica exactamente. Entonces, eso desde el punto de vista de lo que es la amniocentesis, la biopsia corial, esto a la semana 12 y el test prenatal no invasivo también sobre la semana 10 ya se puede sacar la sangre mientras antes mejor porque menos traumático para la madre en caso de que decida hacer una terminación. Claro. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido espectacular por todas las posibilidades que hay para la prevención. Fundamentalmente el doctor García España, que es el jefe de la unidad de reproducción asistida en el Hospital El Ángel, tiene una experiencia de miles y miles de casos. Yo voy a decir miles y miles de años. Miles y miles de casos. Bueno, algunos casos, pero bueno, en esto hemos explicado cosas que yo como médico, como especialista las sé, pero que no me dedico a ellas al 100%, como hemos hablado de la amniocentesis. No, claro, esto se deriva a especialistas que van analizando cada uno en su ni campo. En la genética, yo no trabajo en genética, trabajo dentro de la unidad de reproducción donde tengo que saber de estos campos para mandar a la unidad. Efectivamente, hacer una dirección del proceso. Efectivamente. José Félix, como siempre hemos aprendido un montón, genial. Lo que me produce es sobre todo esa satisfacción de poder aprender cosas, ¿no? Que es tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Familia, que nos vamos, que se nos ha ido el tiempo rápido. Hasta la semana próxima. Adiós, que lo paséis bien. No, hasta la semana próxima no, hasta mañana, ¿qué digo yo?